Bienvenidos al curso virtual Proceso Oral en Materia Civil, que organiza el equipo técnico de implementación de oralidad civil en el Poder Judicial, presidido por el Juez Supremo, doctor Héctor Lama More. El día de hoy nos corresponde continuar con la unidad número 3, con el tema saneamiento del proceso, puntos controvertidos y no controvertidos. Para ello nos vamos a ayudar con unas diapositivas. Bien. Saneamiento del proceso, puntos controvertidos y no controvertidos. El proceso oral en materia civil recoge la aplicación efectiva del principio de oralidad, ya consagrado, establecido en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial y en nuestro Código Procesal Civil ya desde el año 1993. Por lo tanto, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la actitud, la innovación que los jueces, así como los abogados litigantes, estamos asumiendo a partir de este nuevo modelo o nueva forma de trabajo o nueva gestión del caso. Para ello, tenemos nuestro Código Procesal Civil vigente. Este Código Procesal Civil vigente ya ha sido materia de estudio y el día de hoy lo que vamos a hacer es recordar, fortalecer conocimientos respecto al saneamiento del proceso dentro de esta gestión del proceso oral civil. El saneamiento del proceso es una etapa, así la hemos estudiado. Tenemos la etapa postulatoria, la etapa de saneamiento procesal, la etapa probatoria y la etapa decisoria. Se concibe este saneamiento del proceso como un objetivo que se persigue desde el inicio del proceso, con la etapa de la postulación. Específicamente, el saneamiento procesal se desarrolla durante todo el proceso. Por eso hablamos de un despacho saneador. Pero ese despacho saneador, básicamente, para ordenar nuestro proceso como un medio para materializar los derechos sustantivos, los derechos fundamentales, se desarrolla principalmente y obligatoriamente en tres momentos: en la calificación de la demanda, en la etapa misma de saneamiento procesal y excepcionalmente con la sentencia. ¿Qué es el saneamiento procesal? El saneamiento procesal es una actividad, es un deber del juez. También es una facultad del juez para limpiar, para ordenar o inmacular, dejar expedito el proceso, libre de todo vicio, defecto, omisión o nulidad, que pueda impedir posteriormente la solución del conflicto o incertidumbre jurídica, o para dar por concluido el proceso si constata la presencia de un defecto insubsanable. ¿Qué significa esto? Que sanear el proceso es verificar que esté libre de cualquier defecto subsanable para lograr una sentencia óptima que se pronuncie sobre el fondo, que decida el conflicto, que conceda o deniegue el derecho material o sustantivo que se está solicitando a través de este proceso. O de lo contrario, si existiera un defecto insubsanable, dar por concluido el proceso para no generar una expectativa mayor a los justiciables que genere no solo gasto económico o inversión económica, sino que no genere tampoco inversión en un tiempo inútil de incertidumbre que los va a conllevar a una decisión final que no solucione su conflicto. Es por ello que el saneamiento procesal o el despacho saneador es de suma importancia en nuestro proceso civil, que ahora aplica de manera eficiente el principio de la oralidad en su gestión. Entonces, el Código Procesal Civil le confiere al juzgador una serie de deberes y facultades a fin de que las cuestiones propuestas en la demanda y formuladas en contradicción por la parte demandada sean resueltas
in limine en caso de existir defectos, nulidades, oscuridades, ambigüedades, afectaciones. ¿Para qué? Para que éstas no entorpezcan un pronunciamiento sobre el fondo del problema, de la causa, del conflicto o incertidumbre con trascendencia jurídica propuesta en el proceso. Es por ello que la finalidad del saneamiento del proceso es procurar que el proceso se constituya y desarrolle válidamente, es decir, revisar esa relación jurídico-procesal, que esa relación jurídico-procesal sea válida, que nos permita continuar con la siguiente etapa de fijación de puntos controvertidos y una admisión de medios de prueba y la actuación de medios de prueba idónea para la solución del conflicto para que se logre convicción al momento de decidir, con el aporte de los abogados litigantes de manera eficiente, profesional, idónea. La finalidad entonces es que para encontrar una relación jurídico-procesal válida, se expurgue de la instancia los defectos formales. O sea, estamos en un momento en donde no decidimos las cuestiones de fondo del problema. Estamos gestionando nuestro proceso para que éste se conduzca a partir del saneamiento procesal limpio, correcto, válido para emitir una sentencia que solucione el conflicto, ya sea porque se declare fundada la demanda o porque se declare infundada la demanda, más no una sentencia inhibitoria que declare improcedente la demanda. Entonces, dentro de esta finalidad, corresponde al juzgador verificar la concurrencia de las condiciones de la acción y de los presupuestos procesales. Esta concurrencia, claro está, es revisada posteriormente a la circunstancia eventual que podría darse si la parte demandada interpone excepciones, las mismas que deben ser resueltas en primer lugar. Luego de resuelta una excepción, si se declara infundada, corresponde que el juez continúe con la revisión de esa concurrencia de elementos, requisitos de presupuestos procesales y materiales, presupuestos procesales y condiciones de la acción. Ello es lo que ya conocemos y debemos recordar, ¿no? El interés para obrar, la legitimidad para obrar, la capacidad para ser parte en el proceso, la competencia, la voluntad de la ley y el hecho de que el petitorio esté avalado por la norma jurídica, que sea posible jurídicamente. Se revisa también la concurrencia de los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad. Y como nos encontramos también en una etapa, en una época de constitucionalización del derecho, de constitucionalización del derecho adjetivo que involucra el proceso, entonces debemos verificar también que el debido proceso que se está dando hasta este momento, en sus elementos de tutela judicial efectiva vía acción, es decir, al materializar esta acción con la demanda, y vía contradicción, al responder afirmativa o negativamente esa demanda, se estén dando los elementos necesarios, se garantice esa tutela judicial efectiva. Y para ello, una de las garantías especiales en esta etapa del proceso es verificar que la parte demandada tenga la garantía de tener conocimiento de la demanda que se ha interpuesto en su contra. Y para ello, pues, tenemos el válido emplazamiento, el emplazamiento válido emplazamiento, es decir, el traslado de la demanda al demandado, que se salvaguarde la garantía de que esa demanda, ese admisorio, haya sido de conocimiento de la parte demandada para que éste pueda ejercer su derecho de defensa
como elemento del debido proceso de manera efectiva, oportuna. Y el momento para revisar si no se está vulnerando ese derecho, pues también es el de saneamiento procesal. Y también verificar otros elementos como el hecho de la materialización de la demanda, la contestación, si se están cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Si corresponden dirigir la demanda, ¿no? contra una persona, o se está omitiendo a alguna persona que debería participar en el proceso. Entonces, para no afectar esa tutela judicial efectiva, tanto en vía de acción como en vía de contradicción, también debemos revisar en esta etapa procesal de saneamiento este debido proceso. Y luego verificar si no se ha incurrido en alguna nulidad que podría estar en concordancia de repente con un emplazamiento que está defectuoso, que está válido, que está manipulado. A veces ocurre, por ejemplo, que se demanda a una persona y el domicilio es el mismo domicilio de la parte demandante. Se ha obviado precisar si es un interior, es una habitación independiente o que se encuentra en la parte interna del mismo inmueble. Entonces, es el momento en donde, luego de la conversación, de escuchar a las partes y establecer un diálogo pertinente, es que podemos establecer y salvaguardar, verificar si debemos continuar o debemos esperar para poder efectuar un válido emplazamiento y que no se afecte el derecho de defensa vía contradicción de la parte demandada. Eso es lo que se llama tutela judicial efectiva. Entonces, estos puntos son los que tenemos que revisar y lo tenemos como finalidad para que la relación jurídico-procesal propuesta en una demanda sea considerada válida o sea subsanable, o en caso de defectos insubsanables, se opte por la nulidad y conclusión del proceso. ¿Por qué? Porque lo que requerimos es avanzar en el proceso como medio para satisfacer los derechos sustantivos con un proceso idóneo que realmente nos permita emitir una sentencia, ¿no? Con fundabilidad que ampare el derecho o que no lo acepte, evitando sentencias inhibitorias. Al respecto, la casación 1288 establece justamente lo que estamos explicando. Hay innumerable jurisprudencia que establece este despacho saneador y que establece que existen 3 momentos especiales para que, como deber del juez, revise esta relación jurídico-procesal válida, y también para que el juez se preocupe y ponga bastante relevancia e interés en purgar y dejar o filtrar todo este proceso para que se desarrolle de manera apropiada y nos lleve a una actividad probatoria efectiva. Entonces, si tenemos un despacho saneador, tenemos esos 3 elementos obligatorios para verificar la concurrencia de todos estos elementos, presupuestos procesales, condiciones de la acción. Uno es en la calificación de la demanda, cuando buscamos que haya concurrencia, que no se haya incurrido en alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Y luego pasamos, de pasar ese tamiz, pasamos ya a lo que es verificar la concurrencia de los requisitos de la demanda para efectos de una inadmisibilidad o de una admisión a trámite. Luego tenemos el segundo momento,
esta etapa de saneamiento procesal que establece el artículo 465 del Código Procesal Civil. Este artículo 465 nos da posibilidades a los juzgadores. La primera, declarar saneado el proceso por existir una relación jurídico-procesal válida. La segunda, declarar nulo el proceso y concluido por invalidez o defectos insubsanables. Y la tercera posibilidad que nos otorga este artículo 465 del Código Procesal Civil es la de conceder un plazo acorde a la vía procedimental y también acorde al defecto que se verifica para que la parte demandante pueda subsanar el mismo. Claro está, bajo el apercibimiento de que en caso de no subsanar eficazmente dicho defecto, se opta por la nulidad y conclusión del proceso. Eso lo establece el artículo 465 del Código Procesal Civil. Y tenemos un tercer momento, que es el artículo que se establece y se reconoce en el artículo 121, en la parte final de este artículo, que es la excepcionalidad en el momento de la sentencia. Fíjense, si desarrollamos de manera eficaz un saneamiento procesal hasta la etapa misma, hasta este segundo momento, vamos a evitar llegar a una sentencia inhibitoria en donde excepcionalmente nos pronunciemos sobre la validez de la relación procesal, que eso significa declarar improcedente la demanda. Ese es un tercer momento. Debemos hacerlo al momento de empezar la decisión. Debemos revisar para verificar si el saneamiento procesal en su segunda etapa cumplió su finalidad. Si cumplió su finalidad, emitiremos una sentencia de fondo. Y si no, lamentablemente, tendremos que ir a esa excepción que establece el artículo 121 del Código Procesal Civil, ¿no? Y pronunciarnos sobre esa validez de la relación procesal. Dicho esto, la función del juez es esa: verificar la concurrencia de los presupuestos procesales, condiciones de la acción, verificar si hay legitimidad para obrar, interés para obrar en el proceso, verificar la capacidad procesal, la competencia, ¿no? La voluntad de la ley respecto de los petitorios formulados, ¿no? Pero ojo, para el saneamiento procesal no solamente el juez tiene deberes y funciones. El sistema jurídico está compuesto no solo por jueces. La administración de justicia no solamente le compete al juzgador. La administración de justicia también le compete al operador del derecho, al abogado litigante, al futuro abogado litigante. Es un rol compartido. Y ahora, con la gestión de la oralidad, con el proceso oral en materia civil, este rol adquiere mayor relevancia porque se requiere de la intervención eficaz, idónea del abogado. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la interposición de la demanda. Y yo diría desde antes, cuando el patrocinado recurre a su oficina exponiéndole el problema que tiene, que es de trascendencia jurídica, el abogado litigante en ese instante asume una gran responsabilidad. Informarse, escuchar, establecer el problema y verificar qué es lo que debe de proponer, cuál va a ser su petitorio. Tiene que verificar si su patrocinado tiene esa legitimidad activa para obrar como demandante en el proceso. Y si va a dirigir la demanda contra quién, a quiénes debo demandar. Fíjense, esa elaboración de esta relación jurídico-procesal no solamente es del juez ya en el proceso, se inicia antes del proceso, antes de la admisión del trámite de la demanda, antes de la presentación de la demanda. Se inicia antes. Y esa es la actitud, el compromiso
y el servicio que se debe brindar como abogado que patrocina a una parte. No solamente es redactar lo que le escribe, lo que le dicta o lo que le informa de manera inmediata a su patrocinado, sino se requiere escuchar, establecer estrategias para la solución del conflicto de su patrocinado. Analizar si está incurriendo en una causal de improcedencia del artículo 427. Si verifica que se da su interés para obrar, o sea, su necesidad para ir a un proceso judicial. Se establece la necesidad de ir a un proceso judicial. La necesidad es el interés, ¿no? El interés para obrar es: necesito recurrir al Poder Judicial porque extrajudicialmente no puedo solucionar el conflicto con otra parte, con otra persona. Y ahora bien, para que se dé esa necesidad, en muchos casos, se requiere cumplir con algunos trámites antes de iniciar la demanda. Y finalmente, para las materias que son disponibles, es de obligatorio cumplimiento que esa necesidad para obrar se formalice y se agote con la conciliación extrajudicial. Y una conciliación extrajudicial también debidamente planteada, ¿no? Dirigida a la persona que voy a demandar, dirigida al domicilio que va a garantizar ese debido emplazamiento, ¿no? Y debe contener todas las pretensiones y los hechos que voy a reclamar o que voy a fundamentar en la demanda. Eso también tiene que verificarse en esa conciliación extrajudicial. Entonces, ese es el rol activo que en la actualidad el abogado patrocinante, litigante, debe asumir. Y por otro lado, también debe actuar con idoneidad, con buena fe procesal. Identificar el domicilio a donde se va a efectuar el debido emplazamiento, para salvaguardar el debido proceso. Yo, demandante, tengo que salvaguardar que la sentencia, que de ser el caso le otorgue un derecho a mi patrocinado, haya observado todos los elementos del debido proceso. Debo garantizar, debo asegurar que contra quien se dirige la demanda va a tener toda la posibilidad de conocer esa demanda y de contestarla. Por lo tanto, señalar el domicilio procesal o el domicilio fiscal en el caso de las personas jurídicas es muy importante. También es muy importante establecer si hay un domicilio incierto o si el domicilio está en el extranjero, si se tiene que librar exhorto. Toda esa búsqueda es antes de materializar el derecho de acción de su patrocinado. Eso es lo que va a determinar que la relación jurídico-procesal sea debidamente propuesta. Por el lado del demandado, viene mi patrocinado y me expone que le han notificado un admisorio de una demanda. También le corresponde al abogado litigante, en primer lugar, revisar si existe esa legitimidad para obrar del demandante, si a quien debe demandar es a su patrocinado, si debe formular una denuncia civil de repente, si hay otro litis consorte necesario que debe ingresar al proceso y que no se ha tenido en cuenta. Y además de cumplir con los requisitos del artículo 442 del Código Procesal Civil. En los casos de los procesos abreviados y de conocimiento, verificar si hay conexidad para poder formular una reconvención. Y lógicamente, en este proceso, al momento de contestar, antes de contestar a la demanda, o en el momento de contestar la demanda, digo antes para los procesos abreviados y para los procesos de conocimiento. Y al contestar, me refiero a los procesos sumarísimos, ¿no? Debo de verificar si debo formular un mecanismo de defensa de forma. Los mecanismos de defensa de forma son las excepciones y las defensas previas. Esos mecanismos de defensa de forma
que son las excepciones procesales, están previstas en el artículo 446. Están dirigidas a cuestionar estos presupuestos y condiciones de la acción. Tenemos la excepción de competencia. Recuerden que la competencia territorial en la actualidad es prorrogable. El juez no puede inhibirse del conocimiento de un proceso por competencia territorial. La competencia territorial se cuestiona vía excepción, vía contienda de competencia. Si no lo hacen, se prorrogó la competencia y el juez asume su competencia, ¿no? Tenemos también las defensas previas. Ojo, en estos casos, por ejemplo, tenemos los casos en que si se está peticionando un desalojo por ocupación precaria, porque la compra-venta feneció por resolución de contrato extrajudicial. Bueno, yo, abogado de la parte demandada, ¿fue así, patrocinado? Bien, ¿cumplió usted con los pagos? ¿No ha pagado usted el saldo del precio de la compra-venta? ¿Le mandaron la carta notarial acorde al artículo 1429, al acorde al artículo 1430, conforme lo establece el cuarto pleno casatorio civil? ¿Hubo ese requerimiento de entrega y desocupación? Si no lo hubo, un momentito, acá no se ha cumplido aún eso. El demandante debió cumplir. Es algo que debió ocurrir antes de. Tampoco concilió, se olvidó de conciliar. No lo invitó a conciliar. Entonces, eso no es falta de legitimidad para obrar. No. En todo caso, se debe cuestionar como una defensa previa. Entonces, excepciones y defensas previas como mecanismos de defensa de forma son responsabilidad del rol que debe cumplir un abogado patrocinante y que lógicamente debe estar acorde al concepto que tiene cada una de estas instituciones procesales como mecanismos de defensa de forma. Porque esto en la actualidad no solamente se va a proponer por escrito, sino que luego va a ser expuesto oralmente y sustentado oralmente. Entonces, he allí la gran importancia de desarrollar un análisis jurídico, una propuesta de demanda y una propuesta de contradicción como debe de ser, afirmando, negando hechos, cuestionando los presupuestos procesales, las condiciones de la acción, la existencia de alguna afectación al debido proceso, ¿no? Entonces, este es el rol importante que en la actualidad nuestros colegas abogados patrocinantes deben asumir, porque eso va a significar que el juez, al momento de calificar la demanda, revise y haga el primer tamiz o la primera revisión de toda la concurrencia y de la posibilidad de que esta propuesta de demanda logre una sentencia definitiva de fondo. Con la contestación de la demanda, una contestación de la demanda efectiva, eficiente, ¿no?, cuidadosa y muy responsable de lo que se va a decir, porque también en todo caso hay que saber afirmar hechos, va a ayudar que en la etapa de saneamiento procesal el juez o la jueza aplique de manera efectiva las tres posibilidades del artículo 465 del Código Procesal Civil, que hace un momento ya se las establecí. Y minimizar. La idea es no llegar a aplicar ese artículo 121 del Código Procesal Civil para recién en una sentencia establecer que hay un defecto insubsanable y que no se puede emitir una sentencia. Este es el rol, la responsabilidad, y ese es el cambio, la actitud que la litigación oral civil nos impone como reto, que nos obliga a salir de nuestra zona de confort para asumir de manera óptima, positiva, eficiente, cambiar de paradigma, no solo en el proceso, sino también cambiar de paradigma en el patrocinio de los casos que se plantean. En la defensa de los casos que le han trasladado a algún patrocinado en calidad de demandado.
Entonces, ese es el proceso oral civil en la actualidad. Un proceso oral civil que, a diferencia del proceso penal, proceso laboral, que se inició con un cambio de normatividad, con un presupuesto especial, con todo un movimiento del sistema y organización, en el proceso oral de la justicia civil se ha empezado a partir del cambio de actitud de los jueces, el cambio de actitud de nuestros colegas abogados. ¿Para qué? Para lograr que este proceso civil sea eficaz, célere, oportuno, idóneo. Es así que tenemos todavía vigente nuestro Código Procesal Civil, y digo todavía vigente porque ya hay un proyecto, ¿no?, de modificaciones para el Código Procesal Civil acorde a la litigación oral. Y por el momento estamos todavía bajo la vigencia, aplicación de las normas procesales que establece nuestro Código Procesal Civil, que también es muy bueno, y que para la litigación oral civil lo que ha hecho es facilitar para que los jueces salgamos de nuestra zona de confort y apliquemos de manera efectiva los principios procesales que el Código Procesal Civil en su título preliminar los establece, que también están plasmados en la ley orgánica y lógicamente tienen el fundamento constitucional. Nuestra Constitución establece los principios jurisdiccionales de la función que ejercemos. Este proceso oral civil se desarrolla con los procesos de cognición específicamente, en donde aplicamos la oralidad de manera efectiva. El proceso de cognición, propiamente dicho, el proceso de conocimiento, proceso abreviado y el proceso sumarísimo. Esta etapa de saneamiento procesal la desarrollamos entonces en el proceso sumarísimo, en la audiencia única. La litigación oral civil es la idónea, es la que siempre se ha desarrollado en la audiencia única, con la innovación de incorporar esa facultad que la ley orgánica nos establece, que el Código Procesal también establece, que en un momento fue dada como una audiencia, pero que no obsta que la podamos incorporar, es con la conciliación. Iniciamos con un llamado a conciliar a las partes. Fíjense qué importante también es esto, conciliar, y también que los señores abogados sepan y conversen con sus patrocinados, analizando justamente estos presupuestos procesales, porque a veces ocurre que existe un defecto. Por ejemplo, les pongo un ejemplo breve y rápido: un proceso de otorgamiento de escritura pública. La parte demandante, al momento de conciliar, remite la invitación a una numeración genérica cuando este inmueble tiene oficinas en el primer piso y tiene oficinas en el segundo piso. Lógicamente que al trasladarse la demanda, el abogado, con una muy buena defensa, hace notar que en primer lugar no se le notificó válidamente al domicilio donde le corresponde, plantea la nulidad y acredita que su patrocinado tiene su oficina en el segundo piso, en el número 201, y que existen 5 oficinas más. La nulidad se declara fundada y se ordena el válido emplazamiento al domicilio precisado, y que justamente coincidía con el domicilio fiscal que figura en la ficha RUC, y que justamente la parte demandante también lo había presentado acompañando a su demanda, pero en su escrito de demanda no precisó los interiores, puso la numeración general. Entonces se efectuó el válido emplazamiento luego de declarar fundada la nulidad, ¿no?, por una mala notificación. Y al momento de contestar la demanda, formula excepciones. Claro está que ahí hubo un pequeño error,
formula la excepción de falta de legitimidad para obrar, pero la sustenta con la falta de una conciliación debida, de invitación a conciliar. Y bien sabemos que no invitar a conciliar a la parte demandada previamente en el domicilio donde le corresponde, donde realmente tiene su domicilio fiscal, es como si no se hubiera efectuado o no se hubiera agotado esa conciliación extrajudicial, y eso acarrea otra causal de improcedencia, que es la falta de interés para obrar. La manifiesta falta de interés para obrar que lo establece la ley de conciliación. El abogado informa esto, pero lo propone equivocadamente como una excepción de falta de legitimidad para obrar, la misma que fue declarada lógicamente improcedente. Sin embargo, atendiendo a la información que se emite, inmediatamente para establecer la concurrencia de los presupuestos procesales, se iba a tener que verificar ese requisito. Pero ¿qué ocurre? Como la conciliación la efectuamos al inicio de la audiencia, se le preguntó a la parte demandante si estaba ya a conciliar, dijo que él lo único que quería es que le otorgaran su escritura pública. Fíjense que si él decía que no, se iba a ir a ese camino, de que no había una conciliación extrajudicial agotada, no había un interés para obrar. Se le pregunta a la parte demandada, a esta inmobiliaria, si está llana a otorgar la escritura pública, y la inmobiliaria dijo que sí, que no tenía ningún inconveniente. Lo que no quería era que había una discrepancia respecto a un porcentaje. Bueno, se les explicó que en el otorgamiento de escritura pública, el documento privado que se pone para dicha elevación no es materia de modificación. En ese instante volvieron a leer la minuta y la parte demandada, que ya había cuestionado, que no se le había invitado a conciliar y que por lo tanto, bueno, eso yo tenía que revisarlo en el saneamiento, dijo que no tenía ningún problema. Y fíjense que conciliaron. Eso fue una buena decisión de ambas partes, con el asesoramiento lógico de sus abogados patrocinantes. De lo contrario, en vía de saneamiento procesal, yo iba a tener que observar dicho defecto. Eso en la audiencia única. Igual ocurre en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es lo novedoso o la innovación que se está dando en nuestros procesos abreviados y de conocimiento. Se ha aplicado de manera efectiva los principios de concentración y de economía procesal. Se ha aplicado de manera efectiva ese inciso 3 del artículo 51, que faculta al juzgador para convocar a las partes para un esclarecimiento de hechos. Se salvaguarda el derecho de defensa informándoles que vamos a hacer una audiencia preliminar luego de contestada la demanda. ¿Para qué? Para que en esa audiencia preliminar, en los procesos abreviados y de conocimiento, puedan exponer oralmente lo que ya han planteado en su escrito de demanda y en su contestación de demanda. Y lógicamente con todos los mecanismos de defensa de forma, como las excepciones y las defensas previas que podrían haber propuesto. ¿Qué ocurre? Que esto facilita esa concentración procesal, facilita la celeridad, esa observancia de plazos que antes teníamos, separando estas etapas con requerimientos para que propongan la fijación de puntos controvertidos y luego volver a sacar el expediente para fijar los puntos controvertidos, lo que nos llevaba varios meses. Todo esto lo realizamos en una sola audiencia, en la audiencia preliminar. Se sanea el proceso. ¿Cómo? Primero, verificando si hay excepciones o defensas previas que se hayan propuesto, resolviendo, efectuando todos esos análisis jurídicos que ya hemos mencionado con las diapositivas anteriores, ¿no? Y pasamos a la siguiente etapa. Entonces, esta audiencia preliminar ha sido recogida. Si bien es cierto, nuestro Código Procesal Civil no lo establece,
los principios de economía procesal, concentración procesal, la facultad que tiene el juez para convocar audiencia, resulta de aplicación, nos da la base normativa, más aún si va a favorecer al proceso y va a favorecer a las partes. Y esa aplicación que se está dando ha sido recogida en el reglamento de actuación de los módulos civiles corporativos de litigación oral, que ha sido aprobado mediante resolución administrativa número 015-2020 del Consejo Ejecutivo. Eso fue aprobado el año pasado, en febrero del 2020, y sirve como una base genérica de fundamento para ordenar y llevar a cabo estas audiencias preliminares, que concentran varias etapas en lo que es proceso de abreviados y procesos de conocimiento. Entonces, este reglamento de actuación del módulo civil corporativo de litigación oral recoge en su artículo 41 esta audiencia preliminar y establece el saneamiento procesal como una fase 3 de esta audiencia preliminar. La fase 1 es la conciliación, la fase 2, los alegatos iniciales o apertura de alegatos. La fase 3 es este saneamiento procesal. Entonces, cuando se frustra, cuando no es posible llegar a una conciliación, ya sea porque las posturas son realmente opuestas, no hay voluntad de conciliar o no pueden conciliar por algún motivo, escuchamos a las partes, tanto al demandante como al demandado, para que nos propongan nuevamente y de manera oral, dentro de los alcances y límites de su escrito de demanda y su contestación de demanda, su tesis y su contradictorio, ¿no? Su propuesta y su contradictorio. Claro está que también se puede hacer algunas preguntas para poder entender mejor el problema y se puede realizar un breve conversatorio. Ese es el segundo momento y eso nos va a permitir realizar ya la etapa de saneamiento procesal. Si hay excepciones y defensas previas para que se resuelvan en ese instante y revisar toda la relación jurídico-procesal y emitir el auto de saneamiento que corresponde. Entonces, este artículo 41 establece que el juez emite la resolución, ¿no? Resolviendo las excepciones procesales y cuestiones previas, defensas previas, debiera decir, así como pedidos de incorporación de partes o terceros y cualquier otra solicitud afín formulada durante la audiencia, y también establece el resultado del ejercicio de toda esa facultad de saneamiento procesal que ya hemos visto, ¿no? Que incluye inclusive la revisión del debido proceso, el válido emplazamiento, ¿no? O las nulidades que podrían suscitarse. Bien, todo esto es lo que corresponde a esa etapa de saneamiento procesal. Una vez purificado nuestro proceso, o como dice la palabra, volverlo inmaculado, puro, es lo que se busca, lo óptimo, pasamos entonces a la siguiente fase o etapa, que es la fijación de puntos controvertidos. Y el tema que debemos abordar no solamente es puntos controvertidos, sino y puntos no controvertidos. Fíjense que una vez efectuado emitido el auto de saneamiento o haber desarrollado esa actividad de saneamiento procesal, no solamente por el juez, les reitero, sino ya también propuesta, revisada por los señores abogados patrocinantes, nuestros colegas, corresponde, según el artículo 468 en los procesos abreviado y de conocimiento, dar 3 días para que propongan los puntos controvertidos. Y fíjense que bajo el sistema predominantemente escrito, porque lo que tenemos es teníamos un sistema predominante escrito, casi burócrata, casi de asiento nada más y documental, en donde notificábamos, y ustedes saben todo lo que demora para salir una notificación. Se vencieran los 3 días, propusieran los puntos controvertidos las partes, se diera cuenta de ese escrito para proponer los puntos controvertidos,
e ingresar al expediente, al despacho, para poder fijar esos puntos controvertidos, ¿cuántos días y a veces meses debía pasar bajo la gestión tradicional de los procesos civiles? En la actualidad, con esta concentración de actos procesales a través de esa audiencia preliminar, y hablo específicamente de los procesos abreviados y de conocimiento, ese lapso de tiempo, y fíjense que esta fijación de 3 días de notificados no tiene sanción de nulidad, por lo tanto, esta formalidad no es obligatoria, no tiene sanción de nulidad, y la formalidad no se sobrepone al fin del proceso, no se sobrepone a ese principio de celeridad, de economía, de concentración procesal y también de esas facultades que la ley le otorga al juez y que lógicamente beneficia notablemente a los justiciables, al usuario judicial y a los señores abogados, nuestros colegas abogados patrocinantes, ¿no? Porque sus procesos avanzarán con mayor rapidez y abandonando a través del tiempo esa dilación innecesaria en los procesos, ¿no? Esta fijación de puntos controvertidos se realiza en esa audiencia preliminar. Y en esa audiencia preliminar podemos escuchar en ese acto de manera oral, lo que va a dejar quedar constancia en nuestra grabación de video, audio, que son los soportes tecnológicos que implican justamente esta gestión de la oralidad. Los señores abogados, en una suerte de conversatorio con el juez, se va a establecer la existencia de puntos controvertidos y también se van a verificar qué puntos no han sido controvertidos. Entonces, los puntos controvertidos, la fijación de puntos controvertidos según el Código Procesal Civil es un deber del juzgador. Y el 10º pleno casatorio publicado en el año 2020, en septiembre, la casación 1242-2017 de Lima Este, establece en su segunda regla de observancia obligatoria a nivel nacional: el juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad. Precisión y exhaustividad, los cuales no deben ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas en el proceso. Es una regla que recoge la práctica judicial, ¿no? A veces una práctica judicial no tan bien ejercida, por inercia, por dejadez, por excesiva carga procesal, cansancio, desmotivación a veces, no solamente de los señores abogados, sino también de los jueces y de nuestros colaboradores también, ¿no? La fijación de puntos controvertidos corresponde al juez como director del proceso, ¿no? El juez es director del proceso. Determina cuáles son los hechos admitidos por las partes de manera expresa o tácitamente, cuáles fueron admitidos parcial o totalmente, y cuáles son los hechos en que las partes mantienen posiciones discrepantes, fueron negados o rechazados por una de las partes. Y esta última parte de este párrafo es lo que constituye la controversia, lo que se discrepa, lo que se niega, lo que no se acepta, lo que se rechaza. Ese es el contradictorio. Pero también en muchos casos, no en todos, hay extremos de la demanda que son aceptados, son afirmados, o simplemente no son negados, y al no ser negados se toman como aceptados, no hay discusión respecto de esos extremos. Entonces, esta es un deber, es una función del juez. Pero ojo, como hablábamos en el despacho saneador, para que el juez pueda efectuar y ejercer este deber, es muy importante que nuestros colegas abogados patrocinantes y nuestros futuros abogados se empapen del tema, analicen el tema, todas las posibilidades para proponer, todas las posibilidades
para contradecir de manera idónea, no de manera superficial ni irresponsable, porque en muchos casos no hay necesidad de deducir excepciones, no hay necesidad de deducir defensas previas, porque hay una relación jurídico-procesal que está debidamente planteada. Pero sí podemos cuestionar el fondo, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que de repente se considera que no le deben amparar al demandante. Entonces, para que haya una correcta fijación de puntos controvertidos y reconocer los que no son los no controvertidos, es importante el trabajo en conjunto de los señores abogados, nuestros futuros abogados y el órgano jurisdiccional. Entonces, estos puntos controvertidos, los puntos no controvertidos, ¿de dónde los vamos a ubicar y fijar? De la propuesta en la demanda, que es la materialización de la acción, y el derecho de contradicción del demandado, ¿no? Que es su ejercicio de derecho de defensa. De esas dos posturas, en la audiencia preliminar o en la audiencia única, luego de declarado saneado el proceso por existir una relación jurídico-procesal válida, se van a determinar los hechos discrepantes. Esos son los puntos controvertidos. No, señor, yo no le debo otorgar escritura pública al señor porque ese documento es un documento apócrifo, falso. La firma en mi calidad de representante legal de la inmobiliaria no me corresponde. Yo no era gerente para esa fecha y usted lo puede verificar de la escritura del registro público, de la escritura pública, que en esa fecha yo no tenía la condición de gerente de esta inmobiliaria. Discrepo de eso. No acepto. Fíjense, eso surge como un punto controvertido. Entonces, estos puntos controvertidos están vinculados a la pretensión, como les dije, en la demanda como materialización del derecho de acción y en la contestación de la demanda como materialización del derecho de defensa. Son esos puntos sobre los cuales las partes no se ponen de acuerdo. Por eso no conciliaron. Por eso mantenieron sus posturas opuestas. Entonces, el juez debe fijar estos puntos con precisión, dejando de lado una práctica común y nociva que muchas veces se ha hecho, y yo tampoco escapo de esa actividad, ¿no? Que es a veces solamente reproducir o describir las pretensiones postuladas en la demanda, ¿no? Entonces, la experiencia, el cambio de actitud, el salir de esa zona de confort, nos hace que analicemos y cambiemos y modifiquemos algunas prácticas que no han sido buenas o no han sido eficientes, ¿no? Que no nos han conducido a una actividad probatoria idónea y que sirven y que motivan la dilación de los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos tenido el mayor cuidado de establecer, de analizar. Con la oralidad, en el momento de la exposición de sus alegatos de apertura, vamos fortificando el estudio de nuestros expedientes. Vamos revisando nuestro expediente en ese instante también. Vamos preguntando. Y eso nos permite fijar con precisión y exhaustividad esos puntos controvertidos en nuestros procesos. Tenemos también los hechos admitidos o esos hechos no controvertidos, ¿no? Esos hechos admitidos se denominan hechos pacíficos, o sea, que no generan contraposición, que no generan mayor resistencia, ¿no? No hay discrepancia. No hay discrepancia respecto a los hechos. Por lo tanto, respecto de estos hechos admitidos, que no van a ser puntos controvertidos, no van a ser materia de controversia, es innecesaria la actividad probatoria. Un hecho no controvertido es aceptado
el demandante dice, soy propietario del inmueble, el demandado, sí, el señor es propietario, conforme dice eso yo no lo cuestiono. Es una actividad, es un hecho que no requiere de mayor probanza. Ojo también que, de todas maneras, no obsta que en algún momento se tenga que verificar, ¿no? Debemos de partir porque las partes siempre deben actuar con buena fe procesal. Sin embargo, tratándose de derechos de naturaleza civil, no obsta que de todas maneras se corrobore lo que ya las partes están afirmando. Entonces, estos hechos admitidos no requieren probarse. Además también de aquellos hechos que son notorios, aquellos que ya están establecidos, ¿no? Que no deben ser objeto de prueba. Entonces, ello significa que estos hechos no controvertidos, estos hechos admitidos, estos hechos pacíficos, no deben ser sujetos de actividad probatoria, no deben ser objeto, perdón, de actividad probatoria, pero tampoco significa que no debamos de mencionarlos. Podemos mencionarlos, debemos mencionarlos en muchos casos. Sin embargo, la sentencia no va a ser nula si en algún momento omitimos referirnos a ellos, porque ya han sido admitidos, aceptados en la audiencia oral, también han sido corroborados. Entonces, no va a generar nulidad la omisión de pronunciamiento o de consignación de esos hechos admitidos en la sentencia. Lo que sí va a acarrear nulidad es que no nos pronunciemos por esos puntos controvertidos, por esos hechos discrepantes. El no análisis, el no pronunciamiento, la no exposición del análisis de estos hechos controvertidos, eso sí va a originar la nulidad de una sentencia. Eso sí va a originar la nulidad de una sentencia, porque se va a afectar el principio de congruencia procesal. Y estos hechos no controvertidos, entonces, se constituyen en una obligación del juez para desarrollar su actividad probatoria, para generar convicción, y digo de su actividad probatoria porque una vez que los medios probatorios ingresan al proceso, ya forman parte del proceso, ¿no? Y ya el juez tiene la disponibilidad para su actuación, para viabilizar la actuación en tanto sean pertinentes y útiles, y poder encontrar un análisis y una valoración de los mismos respecto de esos hechos controvertidos necesariamente. Para los hechos admitidos sirven para corroborar, ¿no? Entonces, estos hechos, fíjense cómo tienen que ver con ese principio de congruencia procesal que tiene que ver con la motivación de las decisiones y que justamente parten desde la propuesta de demanda y la contestación de la demanda. Ojo, o sea, no es una actividad, no son actividades, no son deberes que solamente competen al juez, le compete dentro del proceso, pero nacen de esa seriedad, idoneidad con la cual nuestros colegas abogados deben proponer una demanda y deben contestar la misma. Estos hechos no controvertidos, que van a determinar los puntos controvertidos, esos hechos admitidos o aceptados o afirmados, los encontramos expuestos y explicados en esta casación vinculante, que es el 10º Pleno Casatorio Civil Vinculante de Lima Este. Nuestra Corte Suprema, para poder analizar las cuestiones de la actividad probatoria y específicamente de los medios probatorios de oficio, además de establecer en esa regla que es deber del juez fijar de manera precisa y exhaustiva estos puntos controvertidos que se forman de los hechos controvertidos, discrepantes, ha explicado en el contenido de la sentencia de esta casación
estos hechos no controvertidos o afirmados, estos hechos controvertidos, y a su vez también se refiere a la situación de la rebeldía de los demandados. Para el caso de los demandados que han sido declarados rebeldes, ¿qué hacemos? Hemos tenido muchas veces inconvenientes para desarrollar esta etapa de fijación de puntos controvertidos. El demandado válidamente emplazado no ha hecho ejercicio de su derecho de defensa, por lo tanto, acorde al artículo 458 del Código Procesal Civil, se ha declarado rebelde a esta parte. No tenemos la discrepancia ni la afirmación. No tenemos esa contradicción a la propuesta de la pretensión. Por lo tanto, en ese proceso donde todos los demandados o el único demandado es rebelde, no existen ni hechos controvertidos ni hechos admitidos. Por lo tanto, no podemos fijar esos en nuestra etapa, en la etapa de fijación de puntos controvertidos. Entonces, ¿qué sugiere la Corte Suprema cuando no hay una posición contraria a los hechos afirmados por el actor o el demandante? Cuando solamente tenemos los hechos afirmados por el demandante y no la posición del demandado. Si bien es cierto, podríamos, como se hace en muchos casos y resulta aplicable, que se haga efectiva la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos que establece el artículo 461 del Código Procesal Civil. Sin embargo, eso no escapa de que se deban corroborar las afirmaciones dadas, porque ocurre, no siempre, son pocas las veces, en donde los hechos alegados en la demanda no han sido acreditados en lo absoluto. Fíjense qué responsabilidad tenemos los abogados, y en su momento principalmente los abogados patrocinantes y litigantes, de que al materializar el derecho de acción de su patrocinado, deban no solamente formular el petitorio, no solamente exponer los fundamentos, no solamente alegar los hechos que respaldan su petitorio, sino también tener mucho cuidado de proporcionar y de ofrecer en esta etapa postulatoria esos medios probatorios que van a corroborar los hechos que está afirmando. Porque no siempre una declaración de rebeldía va a causar esa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos. Bien, entonces, volviendo al tema de los hechos relevantes que la Corte Suprema nos sugiere, y creo yo que es bastante adecuado porque no estamos frente a hechos no controvertidos, ni a hechos controvertidos, ¿no? No estamos frente a puntos controvertidos, ni puntos admitidos o afirmados. Estamos entonces, en estos casos, la solución y la sugerencia que se da en esta casación suprema es que se consideren como hechos relevantes. Y estos hechos relevantes no son más que esos hechos que se han expuesto en la demanda por la parte demandante, ¿no? Esta etapa de fijación de puntos controvertidos en los procesos sumarísimos se desarrollan, como ya todos lo sabemos y como nuestros futuros colegas abogados también lo han estudiado, en los procesos sumarísimos dentro de la audiencia única. Y en la gestión de la oralidad, ¿no? En la gestión de la oralidad, el artículo 43 del reglamento de actuación del módulo civil corporativo de litigación oral, y reitero, aprobado por resolución administrativa número 015 del 2020, en febrero del 2020, fíjense, ya pasó más de un año, texto que debe ser conocido por los señores abogados, que debe ser aplicado, debe ser también consignado en la formulación de sus escritos de demanda y de contestación de demanda,
Establece este artículo 43 que el juez, tras escuchar la propuesta de las partes procesales, emitirá resolución fijando los puntos controvertidos, en base a la previa identificación de los hechos pacíficos y los discrepantes, evitando reproducir el pedido de la demanda, ¿no? O sea, salir de esa costumbre de solamente fijar como puntos controvertidos lo que la pretensión principal, la pretensión accesoria. Es más, ocurre que todavía a veces no, la parte demandante o demandada a través de su abogado dice no se ha fijado respecto de mi pretensión accesoria, ¿no? Cuando no ha sido de repente materia de oposición ni de contradicción. Fíjense, acá hay una ligera modificación que se considera como una buena práctica. El Código Procesal Civil, en el artículo 468, establece que el juez debe fijar, vertical, ¿no? El juez debe fijar los puntos controvertidos. Sin embargo, atendiendo a esta gestión de la oralidad, esta verticalidad desaparece para pasar a ser una etapa de naturaleza horizontal. Estamos frente a una gestión del proceso civil con la oralidad. Se escucha a los señores abogados, se escucha a las partes en su momento. Entonces, es una buena práctica, es algo óptimo, es algo razonable, que entre letrados se pueda llegar a una fijación de puntos controvertidos idóneos. Y a su vez también verificar cuáles son los hechos pacíficos. O sea, los hechos admitidos, los hechos afirmados. Esta forma de proponer los puntos controvertidos, luego de escuchar la propuesta de las partes, de conversar, su contradictorio está incluido, le parece que debemos de fijar esto, o la parte demandante o demandada dice, no, doctor, yo creo que debe de incluirse, porque acá yo estoy contradiciendo, estoy alegando de que ese documento no es un documento apócrifo, tenemos que decir que no puede ser materia de otorgamiento de escritura pública, que tiene una nulidad manifiesta. Entonces, eso era este reglamento de actuación del módulo civil corporativo de litigación oral recoge. Y que en la práctica se ha estado efectuando. Se ha estado efectuando. Muchos jueces en el momento de llegar a la fijación de puntos controvertidos, siempre iniciamos un conversatorio con los señores abogados para efecto de verificar si algo se está obviando, ¿no? Entonces, y con la oralidad esto es mejor, es más beneficioso y nos conduce a esa finalidad que tiene esta fijación de puntos controvertidos, que es desarrollar una actividad probatoria idónea, adecuada, pertinente, ¿no? Vamos a lograr esa finalidad. La finalidad de la fijación de puntos controvertidos es el desarrollo de una adecuada y pertinente actividad probatoria, ¿no? Tenemos que verificar entonces estos puntos controvertidos, que es lo que realmente requiere ser acreditado. El señor dice que me debe otorgar escritura pública, la inmobiliaria dice que no. ¿Qué medios probatorios están ofreciendo para acreditar eso? Pues de repente dicen, ofrezco la declaración testimonial, la declaración de parte. ¿Serían medios probatorios útiles, necesarios? O si estoy negando una firma, le voy a decir a que la otra parte me responda si es mi firma o no es mi firma, mediante una declaración. ¿Sería necesario tomar tiempo para desarrollar una declaración de parte? ¿O el medio idóneo de repente es una pericia? No de repente. Si yo estoy negando y digo que es falsa mi firma, lo que debo de ofrecer es una pericia grafotécnica. Si no es mi huella, ¿no? Una pericia para la huella dactilar. No puedo de manera
alegre, digamos, ¿no? Irresponsable, superficial, alegar hechos que no voy a acreditar. Entonces, la carga de la prueba sabemos que corresponde a las partes y para eso vamos a fijar estos puntos controvertidos de manera idónea, conjuntamente con las partes, luego de un conversatorio. Vamos a establecer los hechos no admitidos. En los casos de la declaración de rebeldía vamos a precisar los hechos relevantes que van a ser materia de corroboración, ¿no? y que van a fortificar la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos que establece el artículo 461 del Código Procesal Civil. ¿Para qué? Para dirigirnos a esta actividad probatoria adecuada, pertinente, útil, célere, óptima, eficaz, que pueda producir convicción al juzgador al momento de emitir sentencia. La casación 395 del año 2017 justamente recoge esta explicación, estos criterios jurisdiccionales, esta uniformización de criterios, y fíjense que la oralidad no solamente es el hecho de exponer nada más, sino también es el hecho de concentrar etapas, de economizar tiempo de actos procesales, de buscar la eficacia, de escuchar a las partes, de humanizar el proceso, de no ser un proceso detrás del escritorio y solo escrito. A veces lo que se reproduce por escrito no es lo que se quiere explicar realmente, o no, a veces no se utilizan los signos ortográficos necesarios para percibir una idea claramente. Lo que sí se puede conseguir es a través de la exposición oral, ordenada, analizada previamente por los señores abogados, en un proceso en donde el principio de oralidad es eficaz y eficiente. Y cito justamente a Angela Davis, quien dijo: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Fíjense el contenido de una actitud, de no conformarse, de salir de la zona de confort. Y les vuelvo a reiterar, este proceso oral civil, que empieza sin un presupuesto especial para su cambio, que empieza con nuestros propios recursos, que empieza con nuestra misma carga o sobrecarga laboral, que empieza con lo que tiene la Corte y empieza con la decisión, con el cambio de actitud, la salida de confort de los abogados, requiere justamente también que nuestros colegas abogados y nuestros futuros colegas abogados se preparen para innovar siempre, para optimizar siempre los procesos en materia civil, para salir de esa zona de confort y proponer tanto sus pretensiones y contradecir las mismas de manera muy responsable y eficiente. Y agradezco la posibilidad de haber compartido y de que ustedes puedan escuchar y analizar que este saneamiento procesal y esta fijación de puntos controvertidos va a ser realmente eficaz y óptimo en tanto los colegas abogados planteen y analicen los casos conforme corresponde, con mucha responsabilidad, en beneficio de los usuarios judiciales. Muchas gracias.